escuela, en algún negocio que emprendemos. Yo creo que yo soy partidario de decirte, nosotros como cristianos estamos llamados a padecer como Cristo, Él mismo lo dijo, pero también tú y yo somos bendecidos por Dios. También tú y yo no nos vamos a morir de hambre, no nos vamos a quedar sin ropa, no nos vamos a quedar sin casa, porque Dios es tan bueno en nuestras vidas que Él puede prosperar nuestras vidas. Y en esta noche tú y yo vamos a recordar cómo tú y yo podemos tener una vida próspera. Según el diccionario, la prosperidad significa tener un desarrollo favorable, tanto económicamente como físicamente como espiritualmente. Entonces la palabra es tan grande y es tan extensa que también toca este punto. Si tú te has preguntado cómo puedes tener una vida favorable económicamente, cómo puedes tener una vida favorable físicamente, cómo puedes tener una vida favorable espiritualmente, la palabra nos responde. Y vamos a ver qué nos dice el primer capítulo de Salmos, donde nos habla acerca de eso. Y mira lo que nos dice el versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El salmista empieza este versículo diciendo bienaventurado. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Persona que goza de una felicidad plena, de una felicidad completa que es concedida por Dios. Esa es la palabra bienaventurados. Tú y yo somos bienaventurados porque Cristo está en nuestras vidas, porque Dios es el que tiene control de nuestras vidas, porque nosotros ya no servimos más al pecado, sino ahora servimos a la voluntad de Dios, porque la identidad de Cristo está en nuestras vidas. Como decía el apóstol Juan, o eres hijo del diablo, eres hijo de Dios, pero tú y yo somos bienaventurados porque ahora Cristo está en nuestras vidas. Tú y yo hemos conocido y sabemos quién y en dónde está nuestra felicidad completa, nuestra felicidad plena. Esta sociedad te puede ofrecer una felicidad a través del dinero, a través de los bienes materiales, incluso a través de aparatos, medicamentos que puedan hacer sentir a tu cuerpo bien. Pero debemos de entender que la felicidad completa, que abarca todos los puntos de nuestras vidas, tanto físicamente como espiritualmente, solamente lo encontramos en Dios. Eso debe de quedar bien claro en nuestras vidas. Tú y yo somos bienaventurados porque hemos conocido a Cristo. Por eso es que el salmista empieza con esta palabra, bienaventurado. Va a ser bendecido, va a ser prosperado, mayormente bendecido. El varón que no anduvo en consejo de malos. Fíjate lo importante que es esto, porque esta palabra es para nosotros como creyentes y nos dice la primer parte de este versículo: el varón que no anduvo en consejo de malos. No andar en consejo de malos, es decir, no andar en opiniones, en consejos que ellos nos puedan dar. Porque qué consejo, qué palabra pueden salir de ellos si son malos, conforme a la descripción de este versículo. Y cuando hace referencia a malos, está hablando de aquellas personas que son injustas y por ser injustos no practican la voluntad de Dios, sino se gozan en los deleites del pecado. Y tú y yo debemos de tener mucho cuidado de tomar consejos de personas que no tienen el temor de Dios, porque nos pueden alejar de Dios. Porque a lo mejor para ellos es una manera fácil de traer una prosperidad falsa a través de esos consejos. Pero si esos consejos los llevamos a la luz de la palabra, encontramos que son contrarios a la voluntad de Dios. Hay una frase como mexicanos que yo creo que somos conocidos por ello, y esta frase nos dice: si no tranzas, no avanzas. Y está hablando de que si tú quieres llegar lejos, debes de influenciar, de tener influencias, de tomar atajos, de tomar decisiones y de apoyarse de las famosas palancas o de personas con mayor autoridad para que nos beneficien en nuestra carrera, en nuestro trabajo a que tenemos. Ya de ser bien conocido por los abogados: el que no tranza, no avanza. Y ese es un consejo que la sociedad te da. Pero nos vamos a la palabra de Dios. Dios al pueblo de Israel le pide tres cosas. Le pide que sea justo,
que ame misericordia y que se humille ante la presencia de su Dios. Y esas tres cosas tú y yo también es lo que Dios demanda de nosotros, que seamos justos, que andemos, que caminemos con equidad, con integridad, con justicia en nuestro corazón. Por eso tú y yo como cristianos, el salmista nos dice, bienaventurados van a ser bendecidos. Acuérdense que ustedes son bienaventurados porque conocen de Cristo. No se dejen influenciar por consejos de malos. Luego en Proverbios nos dice, júntate con sabios y vas a ser sabios, pero si te juntas con necios, vas a pagar la consecuencia de tu necedad. Vas a pagar la consecuencia de juntarte con ellos, porque nada bueno va a salir de ellos. Es lo mismo, nada bueno, ningún consejo bueno puede salir de estas personas que en este versículo 1 son considerados como malos. Y malos son aquellos injustos que no tienen temor de Dios, que no les importa llevar una vida en justicia. Y la justicia Dios la demanda del creyente. La justicia Dios la demanda de sus hijos. Tú y yo somos hijos de Dios. Entonces es lo que podemos aprender. Queremos llevar una vida próspera, no nos fiemos del consejo de los malos. No andemos conforme a sus dichos. No andemos conforme a sus pensamientos, para que tú y yo podamos ser prosperados en esta tierra. Después nos dice la segunda parte de este versículo, ni estuvo en camino de pecadores. Ahora fíjate cómo hace referencia a estos malos. Ya no los califica como malos, sino ahora como pecadores. Estar en camino de pecadores. ¿Qué es un pecador o qué es el pecado? Es todo aquel que hace lo contrario a la voluntad de Dios. Es lo que veíamos en Primera de Juan. El pecado es todo pensamiento, toda palabra, toda acción que es contraria a la voluntad de Dios. Por ende, el pecador es la persona que hace, que piensa, que dice todo lo contrario a la voluntad de Dios. Y es descrito ahora en esta segunda parte de este versículo. Ni estuvo en camino de pecadores. Si tú y yo como hijos de Dios queremos ser prosperados, no solamente no debemos de escuchar, de estar atentos al consejo, a las palabras de los malos, sino tampoco ser partícipe con los pecadores. Porque eso es lo que está haciendo referencia en esta segunda parte de este Salmos, cuando hace referencia a estar en camino de pecadores, porque el camino es igual a estar practicando el pecado. El camino hace referencia a estar viviendo en el pecado. Entonces, tú y yo como creyentes no debemos de prestar oído, tiempo a los consejos de los malos, ni mucho menos andar en esos consejos. Ni mucho menos practicar esos consejos que son contrarios a la voluntad de Dios. Para poder llevar una vida próspera como cristianos en esta tierra, no debemos de andar en camino de pecadores, en acciones de pecado, en todo lo contrario a la voluntad de Dios. Tú y yo ya no tenemos parte en esas acciones. Y después nos dice esta tercera parte de este versículo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escarnecedor fíjate cómo es escalativa, cómo se va intensificando estas personas que no son hijos de Dios, sino que son hijos del diablo. Primero son considerados como malos, después como pecadores y después como escarnecedores. Fíjate cómo es progresivo esto. Y cuando hace referencia a escarnecedor, hace referencia a una persona que se burla de una manera cruel, que se deleita, que se goza, que se alegra en el pecado. Entonces, fíjate cómo es el pecado. Por eso es que el pecado es peligroso para nuestras vidas. Por eso es que tú y yo no debemos de darle ninguna oportunidad, ninguna chance al pecado, porque el pecado es peligroso. Fíjate cómo el salmista empieza describiendo a estos pecadores siendo malos, teniendo malos pensamientos, dando malos consejos. Después siendo pecadores, viviendo el consejo que ellos dan. Y después de vivir el pecado, escarnecedores, aquellas personas que se gozan, que se deleitan en el pecado.
Y tú y yo como cristianos no tenemos parte con estas personas. Tú y yo como cristianos debemos de llevar una vida agradable a Dios, contraria a la voluntad de estas personas. Estas acciones son progresivas. Un consejo, andar en ese consejo, disfrutar ese pecado. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso es que el pecado es peligroso y no debemos de darle ninguna oportunidad en nuestras vidas. Y además todo el que está viviendo bajo el pecado va a terminar en ruina. Debemos de tener claro, disfrutar, pensar, vivir en el pecado no nos va a traer prosperidad. No puede darnos esa felicidad completa que tú y yo buscamos en nuestras vidas. Puede a lo mejor saciar nuestras vidas en ciertos aspectos, pero nunca va a poder saciar nuestra vida espiritual. Y recuerda que nuestra vida física es pasajera. Tú puedes satisfacer a tu carne por un tiempo, por unos cuantos años, pero recuerda que la vida física va a perecer, pero la vida espiritual es la que va a ser por toda la eternidad. Y tú y yo, si tenemos que elegir entre darle satisfacción a nuestra carne o a nuestro espíritu, pensemos en qué es lo que va a perdurar por toda la eternidad. Por eso hay muchas personas que dicen vivir bien en pecado, dicen ser adúlteros, fornicarios, alcohólicos, drogadictos, a lo mejor idólatras, hechiceros, y dicen estar viviendo bien, pero viven bien en esa vida física, y más adelante vamos a ver que van a tener una condenación, que pueden ser las personas más imponentes de esta sociedad, pero pasando los años no van a perdurar ante la presencia de Dios. Por eso tú y yo debemos de darle prioridad a las cosas que son por toda la eternidad, a nuestro espíritu, y debemos de comprender que la felicidad completa no la puede ofrecer el mundo, ni sus acciones, ni sus pasiones. La felicidad completa en nuestras vidas solamente proviene de Dios, y esa felicidad tú y yo la encontramos en la palabra de Dios. Y como yo te decía, debemos de comprender, saber, entender que el pecado no trae a nuestra vida prosperidad, a lo mejor felicidad a muy corto plazo, pero no trae prosperidad a nuestras vidas. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 18, versículo 30 al 32, de una manera bien resumida lo que estamos hablando. Ezequiel capítulo 18, versículo 30 y 32. Hablando Ezequiel al pueblo de Israel acerca de sus obras injustas y de el Dios justo que tú y yo conocemos, y nos dice esto: por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, de todo consejo, todo pensamiento, toda acción, todo camino, todo deleite en gozarnos en el pecado, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotras todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. La muerte, el pecado a nuestras vidas trae ruina, una ruina física y aún peor una ruina espiritual, y también trae muerte a nuestras vidas. Pero tú y yo recordemos que somos bienaventurados, hemos conocido a Cristo. Ahora, si tú y yo queremos llevar una vida próspera, una vida bendecida por Dios, practiquemos estos consejos que encontramos en esta primera parte de este versículo del capítulo 1 de Salmos. Aléjate de todo consejo, de todo pensamiento del malo. No andes en el camino del pecador, no vivas ni practiques sus acciones, sus consejos, lo que ellos te han dicho.
no te sientes en la silla del escarnecedor, en el sentido de que no goces de practicar el pecado. No pienses que vas a vivir bien viviendo y practicando el pecado. Y después nos dice el versículo 2, sino en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Quieres ser prosperado? Aquí también hay dos consejos bien importantes ahora en nuestras vidas. Ahora, si nosotros estamos atentos a la ley de Jehová, esa ley de Jehová es la palabra de Dios. Esa ley de Jehová la encontramos con Jesucristo, la encontramos Jesucristo resumiéndonosla en dos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de Jehová. Eso es lo que el salmista nos está dando en este versículo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Quieres ser prosperado en esta tierra? Que la palabra de Dios sea tu delicia. Encuentra en la palabra de Dios, encuentra en las sagradas escrituras, que sea agradable a tu ser, que sea agradable a tu alma. Dedícale tiempo a la palabra de Dios. Léela intencionalmente, estúdiala, dale tiempo. Así como le das tiempo a otras actividades, que tu prioridad sea darle tiempo a la palabra de Dios. Que en ella no encuentres una carga, que en ella no encuentres a lo mejor palabras de desánimo, sino conforme a la voluntad de Dios, nútrete en la palabra de Dios. Que sea agradable a ti, a tu corazón, que sea agradable a tu espíritu. Pero para que sea agradable a tu oído, para que sea agradable a ti, tienes que sacrificar y tienes que dejar ciertas cosas. Tienes que dejar de vivir en el pecado para hacer la voluntad de la palabra de Dios. Muchas personas no les gusta leer la palabra de Dios porque encuentran que sus acciones que ellos están viviendo son condenadas por la palabra de Dios. Pero nosotros ahora con una nueva mentalidad, ahora que hemos sido transformados por Cristo, ahora que su identidad está en nuestras vidas, tú y yo tenemos la capacidad, gracias al Espíritu Santo, gracias al sacrificio de Cristo, para deleitarnos, para amar su palabra, para vivir bajo su palabra. Muchas personas no quieren hacerlo porque no pueden sujetarse a la palabra de Dios. Y es lo que nos dice Romanos. Aunque quieran, no pueden sujetarse a la palabra de Dios por su condición, por su muerte espiritual. Pero ahora tú y yo que tenemos vida espiritual, tenemos la capacidad, tenemos la condición de sujetarnos a la palabra de Dios, de sujetarnos a Cristo, de sujetarnos a la voluntad de Dios. Por eso, un cuarto consejo que encontramos en esta palabra, que la ley de Jehová sea nuestra delicia. Que nos gocemos, que nos deleitemos en buscar la palabra de Dios. Y después nos dice esta segunda parte de este versículo, y en su ley medita de día, de noche. Quinto consejo, meditemos la palabra de Dios. Profundicemos, comprendamos la palabra de Dios. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé la capacidad, que nos dé el entendimiento para comprender la palabra de Dios. Pidámosle a Dios que abra nuestros ojos para poder comprender su palabra y sea alimento a nuestras vidas. Pero eso requiere dedicar tiempo, esforzarnos en abrir las Escrituras y leerla y comprenderla y meditarla. ¿Quieres tener una vida próspera? Medita la palabra de Dios. No solamente le dediques minutos, que muchas veces podemos poner muchos pretextos y puedo decir es que no tengo tiempo para profundizar la palabra, pero sí puedo darle una leída rápida, sí puedo darle una leída a este versículo y ya. Si la palabra de Dios es tu delicia, entonces cuando tú la leas vas a dedicarle el tiempo que sea necesario para que puedas comprenderla, para que puedas meditar los versículos. Yo cuando leo la palabra de Dios,
procuro dedicarle de 30 a 40 minutos exclusivamente a la palabra de Dios. Y a veces no leo, a veces nada más leo un capítulo o la mitad de un capítulo, pero estoy profundizándola, pero estoy analizando letra por letra, coma por coma, frase por frase. Por eso es que muchas veces no me gusta, y no es porque esté mal, sino porque primero necesitamos equiparnos, primero necesitamos tener herramientas y comprender en nuestras vidas, pero muchas veces los planes de lectura a 6 meses, a un año, muchas veces se vuelve costumbre para los creyentes, muchas veces se vuelve costumbre para los creyentes, para los líderes, y leen 5 capítulos. Y si yo les pregunto, bueno, ¿y qué aprendiste en esos 5 capítulos? A veces muchos ni me pueden responder, porque están ya con esa intención de, hoy me toca leer 5 capítulos, y lees los 5 capítulos, pero no profundizas en esos 5 capítulos. Por eso tú y yo, cuando leamos la palabra de Dios, no solamente leamos por leer. Tenemos herramientas para poder profundizar en la palabra de Dios. Y fíjate lo que dice el salmista, ¿no? Hay que meditarla día y noche. Todo el tiempo la palabra de Dios debe de estar en nuestro corazón, debe de estar en nuestras vidas, en las mañanas, en las tardes, en la noche. Pero para que esté la palabra de Dios en nuestras vidas, tenemos que leerla, aprenderla, memorizarla, conocerla, procurar que esté todo el día en nuestras vidas, que su consejo esté presente a lo largo de las horas, en el trabajo, en la escuela, con la familia, con los hijos. Que la palabra de Dios esté con nosotros, que le demos prioridad a la palabra de Dios antes que a las demás cosas. Que me gusta ver las novelas, está bien, velas, pero dale prioridad a la palabra de Dios. Que me gusta comer, está bien, come, pero dale prioridad a la palabra de Dios. Que me gusta ver la Champions, está bien, vela, pero dale el tiempo superior, mayor a la palabra de Dios. Porque acuérdate, todas estas cosas, todos estos hobbies, todas estas actividades son pasajeras, algún día van a terminar. Incluso termina la serie y nuevas series nacen o nuevas series se hacen. La comida perece y nueva comida se hace, pero la palabra de Dios es la que va a perdurar por toda la eternidad. La palabra de Dios no es una moda. La palabra de Dios no es una serie que dura 200 capítulos. La palabra de Dios es la única palabra en esta tierra que va a permanecer por toda la eternidad. Es por eso que tú y yo le debemos de dar la prioridad absoluta a la palabra de Dios. Es por eso que de nuestro tiempo, es por eso que de las 24 horas que disponemos del día, tú y yo debemos de darle un porcentaje alto a la palabra de Dios, porque es con el conocimiento que tú y yo nos vamos a llevar a la presencia de Dios. Es a través de la palabra de Dios que tú y yo vamos a ser juzgados para galardones como hijos de Dios, y los que no son hijos de Dios es a través de la palabra de Dios que van a ser juzgados para condenación. Pero la palabra de Dios es importante. ¿Quieres llevar una vida próspera? Vive la palabra de Dios, practica la palabra de Dios, que sea tu delicia, medita la palabra de Dios. Y en ella tú vas a encontrar los consejos, vas a encontrar los argumentos, vas a encontrar los pensamientos, las acciones correctas para poder llevar una vida bendecida por Dios en esta tierra. Y eso es lo que nos dice este versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fíjate cómo ahora el salmista nos describe a aquel bienaventurado que no está en consejo de malos, que no está en camino de pecadores, que no está en silla de escarnecedores, sino que en la palabra de Dios, en la palabra de Jehová está su
delicia está la meditación día y noche. Nos dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y un árbol que está plantado junto a los ríos, junto a corrientes de agua, es frondoso, es grande. Sus raíces son firmes, son fuertes, su tronco es fuerte y amplio, porque recibe constantemente de esa agua que nutre sus raíces, que nutre su corteza, que nutre sus hojas. Y el salmista nos compara a nosotros como árboles y a la palabra de Dios como corrientes de agua de vida, porque la palabra de Dios vivifica nuestro espíritu. La palabra de Dios nos da fuerzas cuando no tenemos fuerza. La palabra de Dios nos da alimento cuando tú y yo tenemos hambre y necesidad. La palabra de Dios es medicina a nuestra alma. La palabra de Dios es todo en nuestras vidas. Cuando estás triste, ve a la palabra de Dios y en ella vas a encontrar consuelo. Cuando estás enojado, ve a la palabra de Dios y en ella vas a encontrar paz y consuelo. Cuando tú estés desesperado, angustiado, ve a la palabra de Dios y vas a encontrar refugio. La palabra de Dios es todo para nuestras vidas. Cuando estés atormentado, ve a la palabra de Dios y en ella vas a encontrar paz, libertad. Cuando ya no sepas qué hacer porque tienes una vida de problemas y todo te sale mal y muchas veces piensas que la mejor opción es quitarte la vida, ve a la palabra de Dios y vas a encontrar sentido a tu vida. Por eso es que el salmista nos compara con árboles y a la palabra de Dios como esas corrientes de agua de vida que fortalecen y nutren al árbol. Es bien bonito esta interpretación que el salmista le da a la palabra de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Y este árbol bien nutrido, con raíces sólidas, con raíces profundas, con hojas espléndidas, frondoso, tenlo por seguro que va a dar frutos, porque tiene buen nutriente, porque el agua lo nutre. Es lo mismo cuando tú y yo nos empapamos, vivimos bajo la palabra de Dios, tú y yo vamos a dar buenos frutos. Y cuando hace referencia a frutos, está haciendo referencia a acciones, a buenas obras, a un buen testimonio que tú y yo vamos a dar como creyentes. ¿Por qué? Porque estamos viviendo bajo la palabra de Dios, porque estamos nutriéndonos bajo esta agua de vida que es la palabra de Dios. Y después nos dice este versículo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué su hoja no cae? Porque si tú sabes, como bien sabes, cuando viene el otoño, las condiciones para los árboles que se encuentran en los valles y en los bosques y en las selvas, a causa del clima, a causa de la deshidratación del agua en la tierra, las hojas empiezan a tener debilidad. No tienen la condición para poder seguir nutriendo sus ramas y por ende sus hojas empiezan a caerse porque las ramas empiezan a secarse. El árbol empieza a disminuir sus nutrientes para que el corazón del árbol pueda estar sano, pero su exterior se va desgastando al perder nutrientes. Pero el árbol que está cerca del agua, del río, no tiene necesidad de descompensar su energía, no tiene necesidad de disminuir la energía, porque el agua le sigue dando constantemente los nutrientes. Porque si tú y yo sabemos, en el agua no solamente sacia nuestra sed, sino que en el agua hay propiedades, hay minerales que dan fuerza y vitalidad a los árboles. Y entonces un árbol que está cerca del río no se preocupa de que viene el tiempo de otoño y va a reducir su energía, su consumo calórico. No se preocupa porque tiene un agua que le da fuerza y le da nutrientes y los puede tomar en cualquier momento porque sabe que ese río siempre va a tener agua. Lo mismo es en nuestras vidas. No vamos a tener momentos de debilidad, no vamos a tener momentos de angustia, aunque el problema sea grande, pesado,
nosotros no vamos a dudar de nuestra fe en Cristo porque estamos nutriéndonos de la palabra de Dios. ¿Sabes qué pasa con aquellos cristianos que se cambian de iglesia y se van a otras iglesias y luego se van a otra iglesia? O de esos cristianos que vienen a la iglesia y después desaparecen. O aquellos cristianos que por la pandemia tomaron ocasión para ya no venir a la iglesia. Es porque dejaron de nutrirse en la palabra de Dios. Y los problemas y la enfermedad y los problemas de allá afuera abrumaron su vida, abrumaron su condición. ¿Sabes por qué? Porque no practicaron, ni vivieron, ni meditaron, ni estudiaron la palabra de Dios. Se dejaron influenciar por la corriente de allá afuera. Porque en la palabra de Dios tú y yo encontramos fortaleza a nuestras vidas. Por eso es que el salmista nos da este ejemplo de este árbol junto a la corriente de agua que va a dar su fruto a su tiempo y su hoja no va a caer, porque siempre va a estar nutrida por ese río, por esa agua de vida. Y muchas veces nosotros nos sentimos débiles, nos sentimos desnutridos. ¿Por qué? Porque nos falta vivir bajo la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, darle el tiempo que la palabra se merece para que haga efecto en nuestras vidas. Y después termina este versículo 3: y todo lo que hace prosperará. Si tú pones en práctica estos consejos que hemos visto, no vivas bajo el consejo de los malos, no andes en el camino de los pecadores, no te sientes en la silla de los escarnecedores, sino que la palabra de Dios sea tu delicia y en ella medítala día y noche. Entonces todo lo que tú hagas va a prosperar, porque Dios va a estar contigo. Porque tú estás procurando guardar y vivir bajo la voluntad de Dios. Y cuando tú y yo estamos viviendo bajo la voluntad de Dios, nuestra vida es una vida próspera. Y todas las acciones que tú y yo hagamos van a ser prosperadas. No porque yo sea especial, no porque yo sea inteligente, no porque yo sea la persona más capaz del mundo, sino porque todos mis pensamientos, todas las acciones que yo voy a hacer no vienen de mí, sino vienen de Dios. Y lo que viene de Dios va a prosperar en nuestras vidas. 5 consejos que son fundamentales para nuestras vidas como creyentes, si queremos llevar una vida próspera. Y después nos dice el versículo 4: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, no así como estos pecadores, no así como estos malos, que sus hojas son débiles, que sus hojas son consideradas como basura. Ese es el tamo, la hojarasca del árbol. No así como ellos, que viene el aire y son arrebatados y son llevados. Que un día todo marcha bien en sus vidas, pero al día siguiente viene ruina a sus vidas. Que un día lo tienen todo, pero al siguiente día ya no tienen nada. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y después el salmista nos dice este versículo 5: los malos, los pecadores no se van a levantar, no van a prosperar ante Dios. Pueden prosperar ante la sociedad, pueden prosperar ante ellos mismos, pero al final de cuentas el que va a juzgar nuestras vidas va a ser Dios. Y cuando Dios juzgue la vida de todas las personas, la vida de los pecadores, de los malos, de los injustos, no se van a levantar ante Dios, porque van a ser hallados reprobados. Pero tú y yo, cuando vayamos a la presencia de Dios, cuando Dios nos juzgue, vamos a levantarnos, porque Dios va a aprobarnos gracias a Cristo. Y estos malos y estos injustos y estos pecadores no tienen parte con nosotros. Y si no tienen parte con nosotros, nosotros no debemos de estar viviendo la vida que ellos viven. Debemos de marcar una diferencia. Ellos
piensan prosperar de un modo y vemos que esa prosperidad no va a ser eterna, sino va a traerle ruina a sus vidas. Y tú y yo, como hijos de Dios, hemos descubierto esa prosperidad que viene de Dios y que va a perdurar por toda la eternidad. Y es una prosperidad que trae alegría en toda la plenitud, es una felicidad plena en nuestras vidas, que no solamente abarca este punto, o este otro punto, o solamente este otro punto. La bendición de Dios abarca todos los puntos de nuestras vidas. La felicidad que viene de Dios abarca en plenitud nuestras vidas. Por eso es que los justos, cuando llegue el tiempo de ser juzgados, no se van a levantar. Y mira cómo termina este versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios, en este versículo, el salmista de una manera implícita nos está hablando de la omnisciencia de Dios. Dios conoce todo. A Dios no se le puede esconder nada. Dios lo sabe todo. Dios sabe el camino de los justos. Dios sabe el esfuerzo de los justos, el sacrificio que hacen sus hijos para llevar una vida conforme a su voluntad, y Dios les va a ayudar. Y Dios los va a levantar cuando vengan momentos de necesidad, cuando vengan momentos de aflicción. Salomón decía en alguna ocasión: no he visto a un justo ser desamparado. Porque aunque el problemón sea grande en nuestras vidas, Dios va a obrar en nuestras vidas para que todo salga bien. Porque Dios conoce nuestras vidas, Dios conoce nuestro esfuerzo. Y esto es una palabra de ánimo a nuestras vidas, que si no estamos haciendo bien las cosas, procuremos hacerlas. Procuremos vivir en la palabra de Dios. Procuremos darle el tiempo que la palabra de Dios se merece, porque Dios nos conoce. Y este es un recordatorio para mi vida, que debemos de echarle más ganas a buscar a Dios, a esforzarnos a vivir una vida como a Dios le agrada, porque Dios conoce lo que tú y yo hacemos. Dios conoce, a lo mejor hemos caído en pereza, a lo mejor ya no le hemos dado tanta importancia a la palabra de Dios. Aprovechemos esta enseñanza y motivémonos, esforcémonos, animémonos a darle tiempo a la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios, porque Dios nos conoce. No podemos engañarle, no podemos justificar nuestras faltas. Y mira cómo termina esta segunda parte: mas la senda de los malos perecerá. Mas el camino de los malos, mas las acciones de los malos, mas la vida de los malos va a perecer, va a terminar, va a concluir. Su resultado va a ser la ruina. Todo porque decidieron vivir bajo su carne, bajo su voluntad, alejados de la voluntad de Dios. Por eso es que el salmista en el primer versículo de este salmo nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, aprendamos lo que nos habla este salmo. Queremos llevar una vida próspera. Ya sabemos estos 5 consejos que nos da este salmos para poder llevar una vida próspera y ser bendecida por Dios. Te voy a invitar en esta noche que inclines tu rostro. Vamos a orar por la palabra y que sea de bendición para nuestras vidas. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la oportunidad que tú nos permites, Señor, de poder estudiar tu palabra. Gracias por estos miércoles que restan antes de que termine este año. Gracias, Señor, porque vamos a estar escudriñando los salmos. Yo te pido que sea de bendición para nuestras vidas, que sea alimento para nuestra alma, que sea consuelo para nuestra alma, que sea de bendición para nuestro espíritu. Gracias, Padre, por este salmos, gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque
sabemos qué debemos de hacer para llevar una vida próspera en nuestras vidas que tenemos en esta tierra. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Amén.